Hola, buen día. Mi nombre es Correa Barrón Cindianaí. Soy estudiante de octavo semestre de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en esta ocasión para la materia de oncología que se encuentra bajo la docencia del doctor Félix Santiago, les voy a hablar acerca del tema de cáncer del sistema nervioso central. Ok, para iniciar a hablar acerca de cáncer del sistema nervioso central, primero tenemos que conocer qué es el cáncer, qué es el sistema nervioso y qué es un tumor. ¿Es lo mismo que una neoplasia? Vamos a aclarar estas dudas. Primero que nada, el cáncer es un trastorno, una enfermedad que se caracteriza por la alteración del ciclo celular. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nuestro organismo está compuesto por millones y millones de células de distintos tipos de acuerdo al tejido, pero estas continuamente están llevando a cabo su ciclo celular. Esto se refiere a que a partir de una sola célula se están dividiendo y salen dos exactamente iguales. Para esto tienen que tener los mismos componentes, tanto en organelos como en cantidad de ADN. Este ciclo celular siempre está siendo vigilado por factores, por proteínas, por diversas sustancias para que se lleve a cabo de forma adecuada. Pero a veces ocurre algo, una mutación. Y este factor que se encarga de estar evaluando que el ciclo celular se lleve a cabo de forma correcta, nos dice, no, 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 este ADN va dañado, este no puede pasar, no puede seguir, porque si de este ADN se copia hacia el otro ADN, o sea, se divide, pues nos van a traer catástrofes en nuestro organismo. Entonces, en condiciones normales, ante la presencia de daño celular, la célula dice, pues, ¿sabes qué? Tengo un problema en mi ADN, tengo una mutación, tengo que morir. Y muere por un proceso que se conoce como apoptosis y es totalmente normal. Sin embargo, las células del cáncer dicen, tengo un daño, pero no me voy a morir. Me voy a quedar y es más, no solo me voy a quedar, sino que voy a proliferar más rápido, me voy a dividir más veces. Entonces, esto sucede con el cáncer. Tiene distintos mecanismos por lo cual esto se puede llevar a cabo y después de esto tenemos un tumor. ¿Y qué es un tumor? ¿Qué es una neoplasia? Esto se puede tomar, estas dos palabras se pueden tomar como sinónimo y en su definición tenemos que va a ser una masa anormal. Eso se refiere a un nuevo crecimiento en un tejido que no está coordinado con las células de su alrededor. O sea, simplemente es un nuevo crecimiento que no es normal y es el resultado de la carcinogénesis que ha sucedido en las células que presentan la mutación. Ahora, como tal, el sistema nervioso podemos dividirlo en dos grandes partes, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En este caso, lo que nos interesa es el sistema nervioso central. Este, a su vez, se divide en dos grandes porciones, que son el cerebro o encéfalo y la médula espinal. El cerebro está compuesto por tres grandes partes. En realidad, la palabra encéfalo es la correcta para denominar a toda esta zona superior del sistema nervioso central. Y las tres partes van a ser el cerebro, lo que se ve en color amarillo, después el tronco del encéfalo, que va a ser lo que se ve en color rosa y naranja, y el cerebelo, que es lo que se ve en color verde. Sin embargo, al hablar de este tipo de tumores, de este tipo de cáncer, los tumores casi siempre se presentan, son más frecuentes en lo que es el cerebro, es decir, en la parte amarilla. Ahora, ¿cómo sucede esto? Bueno, como ya les comentaba, existen las células, el ciclo celular, pero hay una peculiaridad en el sistema nervioso, y esto es que sus células especializadas son las neuronas, y las neuronas no realizan ciclo celular. Una vez que nacemos con cierta cantidad de neuronas y hasta ahí se quedan. Entonces, ¿cómo es que se da el cáncer aquí? Lo que sucede es que las neuronas no están solas, tienen unas células auxiliares, vamos a llamarlas, que son las que las sostienen y cumplen con algunas funciones un poco similares. A este grupo de células se le conoce como neuroglía
y las principales son las que se observan en color verde, azul y café, que son la microglía, los oligodendrocitos y los astrocitos. Esta neuroglía sí realiza ciclo celular, sí puede realizar ciclo celular, y es aquí cuando se puede dar el cáncer en el sistema nervioso central. Ahora hablemos de los gliomas. Los gliomas sencillamente son esta neuroglía, pero que ya presenta el tumor. Y hay distintos tipos. Ahora sí nos vamos al abordaje clínico de este tipo de tumores. Creo que ya es más entendible qué son los tumores primarios malignos. Ok, tumor es una nueva formación. Primario se refiere a que ha crecido a partir de ese tejido, o sea, no viene desde otra zona del cuerpo, no es un tumor derivado de una metástasis y es maligno. Esto quiere decir que sí tiene la capacidad para realizar metástasis. Entonces, estos van a ser un grupo heterogéneo de neoplasias que se van a originar de distintos tipos subcelulares, como ya los vimos, los de la neuroglía, y sucede en el tejido cerebral. Este tipo de tumores son poco frecuentes. Afortunadamente, solamente representan el 2% de todos los tipos de cáncer. Sin embargo, una vez que se presentan, el pronóstico no es bueno. Y los subtipos histológicos más comunes son el glioblastoma multiforme y el astrocitoma anaplásico. Esto quiere decir que quien ha sufrido el proceso de carcinogénesis ha sido la neuroglía y los astrocitos. Ahora, ¿en dónde nos encontramos situados con esta enfermedad? Bueno, tanto en el mundo como en México tiene cada uno un parámetro. En el mundo ocupa el lugar número 19 de todas las neoplasias y en México ocupa el número 17. Su incidencia, esto se refiere a casos nuevos por año, son de 300,000 por año en el mundo. O sea, comparándolo con 7 miles de millones de personas, 300,000 van a presentar este tipo de cáncer. Y en México, por cada 100,000 personas, 3 van a presentar este tipo de cáncer. Y la edad media de presentación varía de mayor a 60 años en el mundo y mayor a 45 años en México. Bueno, aquí está la fisiopatología, el mecanismo por el que se da este cáncer. Más resumido, como ya les explicaba, hay una mutación, después hay una desdiferenciación. Esto quiere decir no se diferencia de forma correcta en el tipo de célula que debe de ser. Después nos origina una célula cancerosa, después a un montón de células cancerosas y luego tenemos el tumor. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que los principales son factores ambientales y ocupacionales. Dentro de los ambientales tenemos la utilización del microondas y la utilización de teléfonos celulares, que por cierto los teléfonos celulares al tejido que más afecta es al cerebro, sus ondas electromagnéticas. Por eso se prefiere y se recomienda que se usen audífonos o altavoz cuando se realice una llamada. Y dentro de los factores ocupacionales como tal, pues tenemos a personas en riesgo, por ejemplo, los que trabajan con equipos radiológicos o los que se dedican a la explotación de minerales y que utilizan este tipo de materiales que pueden emitir radiación. En cuanto a su diagnóstico, hay 4 entre síntomas y signos principales, que son la cefalea, esto se refiere a dolor de cabeza, esto ocasionado por la presión intracraneal que es originada pues, por el mismo tumor. El otro parámetro que tenemos son las crisis convulsivas, después las alteraciones de la memoria y los cambios cognitivos. Los cambios cognitivos se refiere a que le hablas a la persona y esta no responde de forma adecuada o no entiende. Déficit motor también puede ser en que la persona refiere que se siente más cansada, que se notan los cambios en cuanto a su desplazamiento. Inclusive, diversas bibliografías mencionan que se puede confundir con un cuadro de depresión. Por eso es necesario abordarlo también mediante diagnósticos de estudios de neuroimagen. Ante la sospecha clínica, después se complementa con estos estudios. El primero es la tomografía axial computarizada, que esta nos va a servir para identificar la lesión, si existe o no existe una lesión en el cerebro, dónde se localiza y cuál es la forma que tiene.
No se prefiere tanto este estudio de neuroimagen, sin embargo, se utiliza por su practicidad. Después tenemos, y es de mejor preferencia, la resonancia magnética nuclear, además de que este método no utiliza radiación. Este estudio nos brinda información sobre el tipo específico de tumor y nos puede ayudar a diferenciar si se trata de una neoplasia o si es de otro tipo de patología, pero que no sea un proceso neoplásico. Y después tenemos la tomografía por emisión de positrones. Esta nos va a ayudar a detectar los tumores malignos porque estos tienden a metabolizar más glucosa y este estudio capta mejor la glucosa. El diagnóstico de preferencia, el definitivo, es mediante una biopsia. Sin embargo, es más difícil de acceder a veces a este tipo de diagnósticos porque dependiendo de dónde se encuentre el tumor. Por ejemplo, si se encuentra en una zona del cerebro muy difícil de acceder, pues es más difícil. Sin embargo, el diagnóstico se realiza con una biopsia y la biopsia nos determina qué tipo de tumor es. O sea, es un tumor cerebral, pero de qué tipo de célula. Y esto pues nos ayuda para su abordaje oncológico. En el manejo oncológico, el tratamiento, el estándar de oro es la cirugía. Sería una craneotomía y el paciente tiene que estar despierto, pero se está monitorizando. Esta es el mejor tratamiento porque de esta forma se puede extraer el tumor. Sin embargo, pues no siempre es posible. Y cuando esto no es posible, nos podemos ayudar de la radioterapia, que sería una forma de tratamiento adyuvante. Esto quiere decir que ayuda tanto antes como después de la cirugía. Y también tenemos la quimioterapia. Lo principal que se utiliza son las láminas de carmustina. Sin embargo, como es un fármaco, este tiene que cruzar la barrera hematoencefálica y esto a veces no es posible. Entonces, por esto es un poco más complicado y no nos sirve tanto la quimioterapia para esta clase de tumores. Y por último tenemos el pronóstico. El pronóstico va a depender de 5 factores principales, como lo son los resultados histológicos, si este tipo de tumor ha realizado metástasis o no, es decir, cuál es el grado de cáncer en el que nos encontramos. Después tenemos la localización, por ejemplo, si se encuentra cerca de la silla turca, sería un tumor de difícil acceso y por ende de difícil tratamiento. También tenemos que valorar el estado neurológico del paciente y, por supuesto, la edad. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que esta plática haya sido de su agrado.